conversatorio titulado La trayectoria del INAP en perspectiva, legado y proyecciones al futuro, es un viaje con el liderazgo del INAP. Entonces, a propósito de dar cuenta que hace más de 50 años se creó el Instituto Nacional de Administración Pública, y observar desde los protagonismos que hemos tenido quienes formamos parte de esta mesa, momentos de esplendor, de logro, de éxito, de resultados valiosos, no solo desde la perspectiva subjetiva, sino también por la devolución de múltiples actores que se han visto beneficiados o alcanzados por las propuestas del Instituto, y su significativa proyección con extensión federal en los últimos años, donde permanentemente uno se encuentra en distintos espacios con reconocimientos que dan cuenta de una valoración muy positiva de los que han obtenido funcionarios de distintos niveles provinciales, municipales, digamos, al estar en programas de formación de posgrado. En el caso particular, permanentemente recojo comentarios en este sentido. Pero al mismo tiempo sabemos y nos reconocemos como que somos ambiciosos, se podría decir, y siempre pensamos que con base en las experiencias realizadas podríamos tener un alcance y un impacto mayor y significativo, digamos, en esta tarea, digamos, la central del instituto, que tiene que ver con la formación continua de los funcionarios, en mejores condiciones, en mayor calidad, con mayor alcance. Y en ese sentido nos pareció crítico, en definitiva, central, digamos, contar con la apreciación de quienes han tenido la responsabilidad de la dirección reciente del instituto. Prácticamente en la mesa están los tres últimos directores del Instituto Nacional de la Administración Pública, y entonces desde ahí es que les hemos convocado a digamos, expresar sus puntos de vista y sus opiniones a partir de esta convocatoria realizada. Entonces, si les parece, no vamos a seguir ningún orden cronológico, sino les vamos a dar prioridad a quienes nos están acompañando por razones de fuerza mayor, laborales y profesionales desde fuera, para comenzar con sus exposiciones. Estimamos digamos que unos 15 minutos, 20, para dejar unos 15 minutos, digamos, por cada uno, para dejar unos 15 minutos al menos al público para hacer preguntas, estaría haciendo la pauta. Entonces, primero invito a Alejandro Esteves, que propuso desarrollar el tema a partir de la idea del INAP como organización institucionalizada, desafíos y perspectivas. Alejandro. Bueno, muchas gracias, Alberto. Un saludo a todos. Nos conocemos, la gran mayoría de ustedes los conocemos, así que es un gusto estar aquí, ¿no? Como ustedes sabrán, estamos en un momento un poquito agresivo para el Estado Nacional. Agresivo es decir poco. O sea, es un momento en el que vivimos en un, digamos, clima de época o clima de gobierno antiestatal. Es decir, voy a trazar una diferencia con los 90. En los 90 había un clima de ajuste, pero por lo menos se valorizaba cierto rol del Estado. Hoy en día es que desde ese punto de vista hemos retrocedido, hay un clima directamente antiestatal, ¿no? Antiestatal y con una especie de clima como que no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, ¿no? Me hace acordar a ese tema de Sumo, sumado a decir, bueno, yo lo voy a decir de una, este gobierno no tiene un plan, tiene un prejuicio antiestatal. Entonces, dando ese supuesto básico, es donde yo largo a contar mi experiencia sobre el INAP. Yo también quiero aclararles que pude trabajar con el primer director que hubo del INAP, que fue José Serling. Trabajé un largo rato con él, y José siempre me hablaba maravillado de lo que había generado el INAP. O sea, José veía que el INAP había logrado sus objetivos iniciales. O sea, el INAP inicia bajo el paradigma desarrollista de gobierno, si ustedes quieren. Era una época donde el rol del Estado era bienvenido. En la época desarrollista había un ideario a favor del INAP, había un norte claro, se habían desarrollado un montón de INAP por América Latina, se sabía qué queríamos de él, para qué, compartían ideales de desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera.
Es decir, el nacimiento del INAP es una organización que nace en un clima de época y de alguna forma cumplió eso. En el caso del INAP argentino, es un organismo que ha logrado una institucionalización de algún punto de vista exitosa. O sea, porque ha capacitado gente, ha producido investigadores, ha regulado la carrera de los empleados públicos. Es decir, el INAP argentino, desde el punto de vista institucional, funcionó y fue productivo. Es decir, no podemos decir que ha sido una organización malograda, ha sido una, entonces, y cuando uno se plantea en el INAP, yo que tuve la suerte de ser director del INAP durante un tiempo, me fui con una alegría muy grande de haber estado frente a un organismo institucionalizado. ¿Qué quiere decir esto? Es un organismo que tiene rutinas, que tiene normas, que tiene un norte, que tiene gente profesionalizada. Es decir, no hay que estar explicando las tareas que hay que hacer. Se hacen y listo. Entonces, el tema, uno no puede decir que el INAP tiene una institucionalización defectuosa. ¿Dónde está el problema en todo esto? Yo lo voy a hacer muy breve, a riesgo de ser polémico. La democracia argentina no es el problema. O sea, la democracia argentina demostró ser competitiva en exceso. Es decir, nosotros no podemos decir que la democracia argentina no permite que ciertos grupos lleguen al poder, que ciertos personajes. O sea, un panelista televisivo que no se conocía 4 años antes llega presidente del país. Entonces no me hablen que hay una democracia, digamos, que no es transparente y no es competitiva. Y ese panelista le gana a uno de los partidos o a coaliciones, ¿no? Históricas, como una coalición peronista, si ustedes quieren, inclusive a la coalición del PRO, o Juntos por el Cambio. Es decir, el problema no está en la democracia. El problema está en que esa democracia no sabe fabricar las prioridades políticas estables o los consensos necesarios para que se desarrollen las políticas públicas y el Estado, por supuesto. O sea, la democracia argentina es competitiva como juego político, pero no produce un modelo de país o falla por completo al producir un modelo de país. Con lo cual, cada 10 años tenés gente que quiere industrializar, cada 10 años tenés gente que quiere desindustrializar, cada 10 años tenés gente que idealiza el mercado, cada 10 años tenés gente que idealiza al Estado. Es decir, un poco ahí está hacia donde tenemos que ir, que es un poco lo que vos quisiste hacer, Bonifacio, con el tema de los consensos en la administración pública, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos saber qué administración pública queremos si no tenemos consensos básicos hacia dónde ir? Y ahí está el dilema de base. Pero entonces vamos ahora al tema del legado institucional. El legado institucional del INAP para mí es positivo. Hay un sistema de capacitación, ese sistema funciona. Podrás decir que está más regulado o menos regulado, pero al menos hay un sistema de capacitación en toda, digamos, en todo el orden para funcionar bien, mejor, ser perfeccionado. Es decir, no hay que desarrollar nada desde cero. Hay una base organizacional sobre la cual crecer. Punto. ¿No? Bueno, en cuanto al papel del INAP a futuro, ¿qué es lo que yo estoy viendo? El gran desafío es primero pasar este momento de negación estatal en el que estamos ahora, pero sobre todo el segundo desafío tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en todo el mundo está desafiando a las administraciones públicas. En la administración pública, toda tarea que tenga un alto contenido normativo, alto contenido de repetición, alto contenido rutinario, corre un gran peligro en base a la inteligencia artificial, ¿no? Porque esta inteligencia artificial permite fabricar chatbots que atienden a la gente, pero también sirve para ver expedientes, sirve para detectar denuncias falsas. Les voy a dar un caso, por ejemplo, de las inteligencias en las administraciones tributarias. Por ejemplo, las administraciones tributarias, en América Latina hay varias que lo empiezan a hacer, utilizan la inteligencia artificial para fiscalizar. O sea, controlan expedientes, que ese contribuyente o empresa esté pagando bien. Es decir, la inteligencia artificial está cumpliendo un montón de tareas que antes las hacía gente en el Estado y que puede complementar a esa gente. Entonces me parece que el desafío que tiene la institución INAP hoy en día es ver cómo aportar ideas para que la administración pública trate con la inteligencia artificial. Siempre la primera reacción del ser humano es, no, prohibamos la inteligencia artificial. Como pasaba en la Revolución Industrial Británica, cuando había unos grupos de obreros que rompían máquinas, porque creían que la máquina los amenazaba. Bueno, eso ya está en la historia, no podemos apagar la inteligencia artificial. Sí, no podemos romper la máquina de alguna forma, ¿no? ¿Dónde está el desafío? En cómo adaptamos esa nueva aparición de la inteligencia artificial a las rutinas, tareas, nuevos desafíos que tiene el Estado. O sea, tenemos que ser capaces, y en esto el INAP es clave, de cómo enfocar
a la inteligencia artificial en tareas que faciliten y que hagan crecer a la administración pública, que le hagan crecer en eficiencia, así los economistas no sufren paro cardíaco, y que de alguna forma, ¿no?, podamos hacer crecer los servicios que se prestan, que la gente viva mejor, que el empleado público viva mejor y pueda integrarse en este proceso de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si creemos que ese rol de integración de la inteligencia artificial entre la administración pública la vamos a hacer con un criterio jerárquico como tiene el INAP, estamos equivocados. O sea, lo que hay que hacer es abrir grandes grupos de debate, ¿no? El INAP tendría que liderar esos grupos y proponer cómo adaptar la inteligencia artificial a nuestras tareas cotidianas. Entonces, ese me parece que es el desafío. Abrir el debate, qué vamos a hacer, cómo vamos a utilizarlo. O sea, la administración, cualquier administración pública no puede ver a la inteligencia artificial como una amenaza porque el tema ya está andando. Yo pienso que Mauro sabe un montón de esto y después nos va a esclarecer también. Y con respecto a la proyección de futuro que estoy viendo de los INAP, justamente los INAP van a tener que aliarse a estas prácticas nuevas que plantean las inteligencias artificiales, ¿no? Hay que capacitar en estas prácticas, hay que entender estas prácticas. Yo estuve estudiando el caso norteamericano, estoy escribiendo un artículo sobre esto, en el caso norteamericano y la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hicieron? Ustedes saben que en Estados Unidos la administración pública depende más del vicepresidente que del presidente. Bueno, justamente Kamala Harris, que ahora es vicepresidenta de Estados Unidos, de alguna forma reglamentó qué hacer con la inteligencia artificial. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en las distintas administraciones? Se peleaban, como en toda administración, a quién le corresponde, ¿no? Dentro de cada organización pública empieza la típica pelea, ¿le corresponde a los de sistemas o le corresponde a los de jurídicos? Le corresponde, o sea, empieza la típica pelea, el tironeo de la inteligencia artificial, a ver en qué feta vertical de la organización cae. Que justamente eso es lo que no hay que hacer. ¿Qué hicieron los norteamericanos? Crearon, digamos, una gerencia específica en cada organismo para la inteligencia artificial. Y cada organismo, digamos, es ese gerente el responsable de implementarla, reglamentarla, controlar que no haya excesos, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma, en Argentina todavía no entramos en la etapa de a quién le corresponde dentro de cada organización de inteligencia artificial, pero una buena pista sería esto, ¿no? De alguna forma, diseñar un responsable por cada organismo y que él es el que se tiene que encargar de vigilar, hacer andar y capacitar a la gente para el uso de esa inteligencia artificial, ¿no? Después, ¿qué más podría decirles? Bueno, que realmente hay un tema que a mí me está preocupando ahora, es que tradicionalmente tenemos dos modelos de burocracia en la teoría, ¿no? Tenemos las burocracias de tipo weberianas, tenemos las burocracias manageriales, que son las que se quisieron implementar en los 90, con un resultado dificultoso, si ustedes quieren, y ahora hay dando vueltas en el aire un nuevo servicio público, que es el que está surgiendo de esta amalgama o de este reto que están planteando las inteligencias artificiales, ¿no? De alguna forma yo pienso que este rol organizador que está teniendo el principio tecnológico sobre la administración pública va a terminar afectando el modelo de administración pública que tenemos. Es decir, este modelo puede llegar a aplicar las normas de una forma mucho más implacable que el viejo modelo, y desde el punto de vista managerial también gana en eficiencia porque estos sistemas son rápidos y aprenden encima. Y uno les puede dar insumos, es decir, el sistema de inteligencia artificial, que es lo que mostró Oscar Oslak en un libro que publicamos en el INAP y tuvimos el gusto de prologar, que era el estado en la era exponencial. Es decir, está habiendo un crecimiento de, sobre todo estos mecanismos digitales, de una forma exponencial, que es lo que va a hacer que nuestra administración de acá a 5 años ya es una cosa completamente distinta a lo que estamos imaginando hoy. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería decirles. Y por otro lado, como balance final, que organismos como el INAP siguen siendo absolutamente útiles, necesarios. Hay que invertir plata en, o sea, no podemos ir hacia una era tecnológica con empleados públicos débilmente capacitados. Es decir, creer que la inteligencia artificial sola te va a solucionar todo es un error. Lo que hacen los sistemas tecnológicos cuando se lo explica de una forma poco crítica es incrementan las diferencias sociales.
Entonces, las administraciones públicas, a mi criterio, siguen teniendo el mandato de tratarnos a todos como ciudadanos e integrarnos a todos como ciudadanos. Es decir, la administración pública tiene el desafío de combatir la brecha tecnológica que necesariamente va a hacer crecer la aplicación de la inteligencia artificial. Y segundo desafío para el INAP es que justamente esas capacitaciones sirvan para todos, que no dejemos a nadie afuera, todo el mundo adentro, todo el mundo utilizando la inteligencia artificial, todo el mundo tratando de estar a la altura de este problema. Bueno, eso es nada más lo que yo quería decirles y bueno, espero luego mi turno para las preguntas. Muchas gracias, Alejandro. Por favor. Justamente a partir del comentario reciente de Alejandro, quienes están por fuera siguiendo de manera virtual el conversatorio pueden enviar sus preguntas por el chat, mientras que el público de la sala quizá por escrito sea una forma apropiada. En última instancia, no se preocupen, se acercan acá y también pueden hacerla de verbal. Disculpen. Invito entonces ahora a Mauro Solano, quien fue también, ¿cómo se llama? Director ejecutivo. Los cargos que tanto Alejandro como Mauro han tenido ha sido de director ejecutivo del INAP, esto producto de la última reforma de estructuras que se hizo durante el gobierno del presidente Macri. Mauro nos propuso hablar sobre retomar los ejes del programa INAP Futuro con foco en la necesidad de fortalecer capacidades y competencias necesarias para la Administración 4.0. Mauro, te escuchamos. Muchas gracias Alberto, Eduardo, por haber tenido la amabilidad de primero decidir armar este conversatorio con un tema que nos resulta tan cercano como interesante y mirado con cariño, ¿no? Por quienes hemos pasado por el organismo y además oportuno. Y bueno, saludar también y agradecer a quienes están ahí presentes, escuchando, entre quienes veo también a algunos amigos míos. A mí me gustaría empezar contándoles cuál era la visión de alguien que fue funcionario durante 15 años en la provincia de Buenos Aires en diferentes lugares, empezando desde lo más abajo de la pirámide y llegando hasta casi el vértice, respecto del INAP. La provincia de Buenos Aires contábamos con el IPAP, el Instituto Provincial de la Administración Pública, pero el ojo siempre estaba puesto en qué estaba haciendo el INAP, en cómo hacía el INAP no solo sus capacitaciones, sino también las investigaciones, cómo el sistema de empleo público de Nación había logrado esa imbricación entre la capacitación y el desarrollo de la carrera, cosas que lamentablemente en la provincia de Buenos Aires las veíamos muy lejanas porque no existe tal correlación, estábamos siempre muy lejos de todo eso y el INAPA parecía como un faro, ¿no? Como un norte, como el ejemplo a seguir. Entonces, en primer lugar, retomando algunas de las cosas que dijo Alejandro, esa posición del INAP de privilegio frente a los organismos provinciales de capacitación, sean IPAPs u oficinas que cumplen con la misma función, y también a nivel regional, ¿no? Digo, a partir de las actividades que desarrolla el CLAD, con la red de escuelas y demás, hemos visto a lo largo de los años que el INAP siempre ha ocupado un rol preponderante, ¿no? También en lo que es la internacionalización, ¿no? El papel que tiene entonces hacia adentro, como norte, mostrándole, digamos, a las provincias y también a los municipios durante años un modelo y cómo mejorar y cómo tratar de alcanzar ese lugar. Y a nivel internacional también visto con muy buenos ojos y con cosas incluso que han sido tomadas por otras escuelas de la región y de Iberoamérica. Y dicho eso, la coyuntura nos plantea también un desafío, ¿no? Creo que el organismo, así como estos problemas complejos, digamos, la realidad en este contexto obliga a las organizaciones y a las personas a estar muy tensionadas, sobre todo por la velocidad de los cambios. Creo que
es útil y es necesario que el INAP también se dé una discusión respecto de el modelo y hacia dónde ir. Ahí me gustaría aportar una serie de ideas y ya más mirando hacia adelante, ¿no? Digo, me parece que Alejandro fue bastante claro en poner el acento en el papel institucional. Digo, yo subrayo esas cuestiones que les mencionaba recién. Pero sin duda alguna, evidentemente hay que hacer una aproximación a la raíz del problema que tiene que ver con cómo lograr un servicio civil que esté acompañando un Estado que brinde mejores bienes y servicios y que sea más eficaz en ese sentido. Cualquier índice que tomemos hoy, la verdad que digamos, la posición de la Argentina en comparativamente siempre es de mitad de tabla para abajo. Si miramos el índice de eficacia del gobierno del Banco Mundial, Argentina está en mitad de tabla para abajo, incluso comparado con países de la región. La percepción ciudadana en esto también es muy clara. Las encuestas, cualquiera que agarremos que haya medido esto, indica que la ciudadanía opina que entre un 77 y un 82%, que es de donde van el mínimo y el máximo de las que yo al menos pude relevar, opinan que la administración pública del Estado en la Argentina son ineficaces. Y los resultados nos obligan a pensar que hay, digo, esto no es como el personaje de Fabio Alberti que decía, ¿qué nos pasa a los argentinos? Estamos todos locos, ¿no? Evidentemente, los resultados en materia de política pública, que 13 de cada 100 chicos solamente terminen la secundaria a tiempo informa, los niveles de pobreza y de indigencia, el 40% de la economía funcionando en la informalidad, digo, la economía no crece verdaderamente en empleos genuinos del año 2011. Bueno, podríamos seguir así toda la tarde, no es la intención, pero sí pensar en que el aporte que tiene que hacer el INAP resulta fundamental para poder acompañar un proceso en el cual el Estado se debe también esta discusión de cómo lograr tener un servicio civil profesional que acompañe una mejora en el funcionamiento y en la entrega de bienes y servicios públicos. Y ahí creo que me parece crucial también entender que probablemente eso tenga que ir acompañando algunos cambios, y creo que Eduardo en el panel anterior, que lamentablemente no he llegado a conectarme, pero he participado en uno de los documentos y conozco la postura de los demás, digo, hay un planteo acerca de cierta revisión que se debería hacer también del empleo público en general, ¿no? Y acá digo, hago un poco de publicidad, pero también tendremos en el día de mañana un conversatorio al respecto, ¿no? Digamos, de dónde están los pilares o los drivers para poder empezar a pensar eso desde otro lugar. Pero dicho esto, ahí el papel del INAP va a resultar fundamental en cómo acompañar esos cambios y sobre todo pensar el modelo capacitación. Hoy en día, sin duda alguna, el INAP ofrece una cantidad de actividades de formación, también realiza investigaciones, algunas de ellas de mucha calidad, otras con menor profundidad, pero con más frecuencia. Digo, se ha ido también ampliando y flexibilizando en relación a los productos que surgen, digamos, del trabajo, tanto en su fase de investigación como en la de capacitación, tanto en su papel de rector como en lo que tiene que ver con el efector de la capacitación. Pero creo que también ahí debiera hacerse un doble clic en relación a cuánto de generalista puede llevar adelante, digamos, el instituto, pensando que tiene que tener, lógicamente, una mirada transversal, apuntándole a un colectivo que comparte un montón de cuestiones vinculadas con el saber hacer de la cuestión estatal, pero que también se dividen en diferentes campos de práctica, que son más específicos, y qué cosas el INAP también tiene que repensar en términos de en sociedad con quienes y en compañía de quienes en un ecosistema amplio de capacitación puede brindar aquella formación más específica que tienda hacia la profesionalización, ¿no? Y ahí retomando algunas de las cosas que decía Alejandro, digo, partiendo de el paradigma actual que tiene que ver con la transformación pública digital, incluyendo ahí herramientas, tecnologías de vanguardia, una de las cuales es la inteligencia artificial, pero necesariamente ahí pensar cómo se nivela en general al servicio civil
para que esté preparado, no solamente, digamos, aquellos que van a tener que implementar esas soluciones, digo, no es necesario convertir a toda la administración pública en hiperespecialista en cuestiones informáticas o en manejos complejos, digamos, de soluciones tecnológicas, pero sí poder tener una comprensión cabal de en qué medida esas tecnologías pueden aportar soluciones o al menos trazar diagonales que simplifiquen encontrar soluciones rápidas, modernas y eficientes a los problemas, sobre todo del siglo XXI, ¿no? Digo, muchas veces estamos enfrentando esos problemas con herramientas de siglos anteriores. Y ahí es donde aparecen otra vez las tensiones. Y entonces, mirando el futuro y recuperando un poco algunas de las aristas que intentamos implementar, y algunas se continúan, pero que se debieran profundizar e incluso revisar y ampliar, lo pensar al INAP en su calidad de rector, articulando este ecosistema de capacitación, digo, hay otros organismos que también desempeñan funciones importantes en lo que tiene que ver con el campo de práctica de la capacitación en el Estado. ¿Cómo nos vinculamos con los especialistas? Digo, si bien necesariamente hay algún trabajo por hacer con las universidades o con organizaciones específicas, es muy importante no perder la perspectiva en relación a que la capacitación, sobre todo que impulsa, que brinde, que certifica el INAP, tiene que poder ser evaluada también por quienes conocen en profundidad los problemas, ¿sí? Entonces ahí es donde retomo la cuestión de la tensión entre lo generalista y lo que debería ser o debería tener una mirada también un poquito más específica, pero sobre todo poniendo otra vez, digo, la cuestión del Estado, del servicio civil en el centro, de cara a la ciudadanía, pensar de alguna manera novedosa cómo hacer ese cambio, no solamente en los currículums y en la manera, en la forma, digo, ha avanzado muchísimo el INAP en lo que tiene que ver, sobre todo catalizado por la pandemia, en la formación a distancia. Habría que revisar ahí también, digamos, no solo la tecnología, el uso de la tecnología, sino también cuestiones pedagógicas. Digo, hoy en día hay muchas cosas que se han probado, otras que están en discusión, pero la hibridez también resulta útil en alguna instancia y no pensar que todo tiene que ser 100% virtual o a distancia, con obviamente los pros y los contras que tiene cada una de esas modalidades. Y en relación a los contenidos, creo que también pensar en la administración pública dentro de una década o 15 años, ¿no? Digo, no perder de vista esto de pensar organizaciones ambidiestras, ¿no? Digo, que tengan un ojo en lo que está pasando ahora, pero que también puedan hacer anticipación, puedan tener una mirada más de prospectiva. Eso el INAP había logrado en los últimos años, digamos, tener ámbitos en los cuales se puedan discutir estas cuestiones, y retomando también algo que decía Alejandro, ¿no? Digamos, poder integrar en ese ecosistema a quienes tienen algo para decir, seguramente incluso experiencias que puedan contar, organismos rectores, que son los que tienen, en definitiva, el conocimiento profundo de algunas cuestiones que tienen que ver con el saber hacer del trabajo en el Estado. Y por otro lado, también modernizar incluso sus procesos internos, ¿no? El INAP avanzó en eso, hoy tiene certificados con blockchain, ha desarrollado en su momento también un chatbot, un recomendador de capacitaciones con base en un algoritmo que utiliza inteligencia artificial, algunas cosas que todavía están en estadio de prueba. Ustedes saben que estas cosas requieren, como dicen los informáticos, entrenamiento. Pero sobre todo también mejorar su política de datos, de qué manera se pueden hacer interoperables algunas cuestiones. En su momento hubo también un proyecto para lograr una mayor sinergia con las áreas de recursos humanos o capital humano, bueno, depende, ya van cambiando, ¿no? Los nombres, pero ustedes saben perfectamente a lo que me refiero, en relación a sus propios procesos, digamos, cómo vinculan las necesidades, cómo hacen la detección de necesidades de capacitación, cómo se integra eso en un sistema nacional de la capacitación más efectivo, que apunte a competencias y capacidades que efectivamente modifiquen y alimenten, digamos, no solo el desarrollo de la carrera de los agentes, sino también los objetivos políticos y de gestión que se plantea cada organismo del Estado, y en definitiva tributar así a ese objetivo final, digamos, que debiera tener la capacitación en cabeza del INAP, que es propender a un servicio civil profesional que acompañe un Estado que logre mejores resultados, evidentemente en el impacto de las políticas públicas. Dicho eso, y para concluir, me parece que
entiendo y creo que compartiremos todos que los desafíos son grandes, incluso podría repensarse la figura del INAP en la organización estatal, eh, por ahí recuperar algo del espíritu original, ¿no? Digo, esto que tenía el INAP cuando fue creado por ley, que luego con el paso del tiempo y las sucesivas modificaciones estructurales y de funciones algunas fue perdiendo. Y también una cuestión relacionada con el financiamiento, creo que ahí el INAP debiera pensar cómo complementar el esquema de financiamiento con presupuesto a partir de las zonas cátedra, con la integración, por ejemplo, de otros fondos, como pueden ser el Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral, el FOPECAP, de qué manera se pueden aprovechar mejor esos recursos, sobre todo pensando en esto, ¿no? De darle más un enfoque práctico, un enfoque concreto y sobre todo desde quienes tienen la mirada y los conocimientos que luego se deberían aplicar a los procesos y procedimientos dentro del Estado. Nada más, por ahora quedo pendiente también para las preguntas y les agradezco otra vez a Alberto y a Eduardo haber tenido la idea del conversatorio y darnos el espacio. Muchas gracias, Mauro. Seguimos entonces con la presentación de Eduardo, donde su título no lo encuentro. Tenías una... no tengo el título genérico. Así que puedes titular tu exposición en este momento con toda libertad. En realidad, bueno, antes que nada, agradecer a todos los que se sumaron a esta patriada y, por supuesto, a todos ustedes que están acá interesándose por estos temas. La idea del conversatorio, y pensando en todos aquellos que en algún momento pasamos por el INAP, como directivos con distinta jerarquía y en distintos momentos y en distintos gobiernos, era un poco justamente también recopilar esa memoria que de alguna forma hemos ido acumulando por ese contacto con la institución, ponerlo en conjunto, ponerlo en la mesa. Realmente vamos a tener miradas por ahí no convergentes, pero la idea era hacer un ejercicio de confluencia, de poner en común, sobre todo pensando en que, vuelvo a decir algo que dije en otro panel, ese uso de la palabra elegía que hizo la doctora Casulo me parece que tiene bastante que ver con los momentos que el INAP está viviendo. De hecho, en la primera modificación de la estructura organizativa que hace el gobierno del licenciado Milei, el INAP no aparecía, mencionado, nada. Más aún, sus facultades estaban puestas en cabeza de una subsecretaría de formación o algo por el estilo. En la segunda modificación, cuando pasa de jefatura al ministerio actual de Transformación y Modernización del Estado, ahí aparece en una acción de la subsecretaría la capacitación a través del INAP creado por la ley 20.173. Es decir que, además por las conversaciones que uno tiene con algunos viejos amigos que andan todavía dando guerra por ahí, la verdad es que el INAP aparece bastante difuso, bastante oculto. Cuando se organizó esto no se tenía esa idea, estoy poniendo yo ahora, consecuencia también de algún trabajo que estoy haciendo por vía personal, pero me pareció que era como una especie de coincidencia casi milagrosa, en el sentido de mirar lo que está ocurriendo a ese nivel y la severa crisis en la que nos encontramos, donde ni siquiera en algún momento dado el INAP ni aparecía y de hecho me da la impresión de que todavía está en alguna nebulosa. Ahora, de los cuatro, por ahí soy yo el que menos puede hablar del INAP como director del INAP. Tuve muy poco tiempo y además me tocó vivir la bisagra entre la gestión del
de Macri, digamos, de Cristina Fernández a Macri. Estuve ahí en esa bisagra. Tengo que decir que la bisagra tenía también algún objetivo, por lo menos planteado por el subsecretario al cual yo reportaba, que el tema era lograr una transición que no fuera dramática, sobre todo por aquellas ideas que andaban dando vueltas por ahí, que después se concretaron en algunos lugares donde la idea era sacar gente de la planta. Yo una de las exigencias que puse es que si se tocaba a alguien, inmediatamente me iba. Primero porque no sobraba nadie, en todo caso faltaba más, pero eso se cumplió a rajatabla. Hubo algunos intentos de redefinir el INAP con presencia de consultoras que cobraron no mucho. Trabajaron gratis, ni trabajaron por el país, ni trabajaron porque era un buen negocio. Y ahí surgieron algunas ideas disparatadas, lo cual a mí también ponía severa crisis personal si tenía sentido continuar allí o no. Bueno, después la edad también decidió que pidiera mi jubilación y me fuera lo más campante. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo aportar en esta mesa? Muy poquitas cosas desde el momento en que uno se sienta en el volante del camión, como dijo Alejandro, el INAP tiene sus rutinas, tiene sus procedimientos, tiene un espíritu de trabajo muy logrado con gente muy comprometida. La verdad que es un gusto estar ahí. Pero al mismo tiempo uno viene de otro lado, de afuera, yo venía más del área de empleo público y entonces, si bien siempre hubo una muy buena sintonía, en buena medida porque la hubo, pero además porque muchos de los que estamos acá en esta sala también venimos de una historia común, personal, profesional, me hizo pensar algunas cosas. Entonces, cuando yo preparaba intervenciones en esto, dije, bueno, ¿qué es lo que yo puedo aportar? Con Alberto, en un panel anterior, y seguramente saldrá quizá mañana, esta idea de que uno cuando ve el establecimiento del INAP desde el punto de vista de su legalidad, la verdad es que es una vergüenza. Si uno se mete en Infolec, pone ley 20.173 de la ley original, creo que quedan 3 artículos, incluso todavía se sigue invocando, si mal no recuerdo, al Tribunal de Cuentas. Si mal no recuerdo, por ahí me estoy exagerando, pero creo que si se fijan, uno dice, pero ¿cómo puede ser que semejante institución, con un pasado, con un aporte de semejante magnitud, y hablando del Estado Nacional, sé que hay algunas compañeras o compañeros de las provincias, tenga las patitas tan cortas? Y además que en el año 2001, uno ve la creación del INAP en la época de la LUCE, con un directorio con 2 representantes estatales, 2 gremiales, con una estructura y un proyecto institucional que hoy casi uno podría copiar y firmar, hacerse cargo de la regulación de todas las cuestiones vinculadas con la capacitación, la investigación aplicada para la forma en que la administración contribuye al desarrollo económico y social del país, y no me acuerdo qué otra cosa más decía por ahí. Y todo eso se fue desarrollando, y en el 2001 nos quedamos con un consejo asesor ad honor, que no sirve para nada, que se puso en marcha, etc. Terminamos con una dirección nacional, después en el 2017, en consonancia también con esto que yo comentaba al principio, se lo empuja como subsecretaría, pero seguimos teniendo ahí una institución de semejante calibre colgada de un hilito. Bueno, con Alberto, con el cual además nos une una amistad muy profunda hace muchísimos años, aunque nos peleamos igual. También nos peleamos todos los días, pero no importa. Pensamos que, con Alberto pensamos que había que desafiar la cuestión y decir, hay que hacer una nueva ley. Primero porque realmente si el INAP necesita sobrevivir con ese nombre, con otro, preferimos con el mismo nombre, incluso con una señal de continuidad y de civilidad en términos de
de lo que es el manejo de la cosa pública. Discutimos eso también. ¿Cómo? Eso también lo discutimos. Claro. Esto lo que quiero decir con esto es que lo primero era eso. Tengo que decir con nobleza, para eso estamos acá, que en ese gobierno de Macri, cuando tocó a mí estar ahí en hay monedas, la idea cuajó. La idea cuajó. De que había que hacer algo. Y ahí aparece una cuestión que yo tengo que decir también, que por ahí no sea agradable. El FOPECAP tiene 1 kilo de guita, porque es como un taxi. Cada vez que se paga la nómina, el 0,2% de la masa salarial se deposita en el FOPECAP. Y es cierto que es un órgano paritario, pero cuando vos tenés una organización estatal debilitada, sospechada, yo creo que por eso también me pusieron a mí como una forma de no poner quizá algún otro burka que entrara a saco en la cuestión, y con zonas de gestión de personal en las divisiones y entidades muy débiles, bueno, el activismo gremial, avalado por un montón de dinero, permitió hacer una enorme actividad de despliegue, sobre todo con universidades. Entonces, en ese juego también hay intereses creados desde las universidades de armar maestrías, especializaciones, lo que usted quiera, ahí lo tiene. Y también ahí aparece otro fenómeno, que también lo discutimos, que también se sufre, y es que quizás no es lo mismo la preparación de un docente universitario dictándole cátedra a los chicos, que uno ve ahora dando vueltas por acá, que formar adultos, o ser adultos, o citar adultos, pongamos el nombre, en servicio. Y con, además, esto corre por mi cuenta, con un perro apaleado, porque nos dan, ¿eh? Hemos hecho muchas cosas, no quiero hablar de las provincias, porque imagino que sería por ahí peor la imagen. Entonces, ahí hay un problema también que habrá que afrontar en su momento de cómo, no sé si la palabra pedagogía o andragogía también es sexista, porque habla de gato, del hombre, bueno, no sé cómo se llama ahora, pero digamos, hay una forma de capacitar que no sé si es específica, especial, pero sí tiene un toque que no es lo mismo que mandar a los empleados a hacer, bueno, andar a la universidad o andar allá, o andar. Ese es un punto que me parece importante de pensar para el futuro, así como el fortalecimiento del órgano rector y de su activismo para utilizar el FOPECAP al servicio del servicio civil, conforme también a la voluntad gremial que se expresa en el convenio, pero que también tiene que tener la expresión de la voluntad de un Estado empleador, que es más volátil en este sentido. Yo no conozco, no tuve tiempo y no conozco cuánto del FOPECAP va a cuánta gente, debe ser a mucha, pero está llena de maestrías, especializaciones, posgrado. Cuando uno recorre los ministerios dice, bueno, puede ser, sí, pero mucha gente que en esa no entra, ni va a entrar. Entonces estamos poniendo plata, el Estado y los sindicatos, en un universo, me parece, escaso. Otro punto que a mí me costó, y lo digo con muchísimo respeto, con muchísimo respeto, porque sé del laburo que ponían y de la voluntad, es que en el área de investigación creo que se investigaba más lo que cada uno entendía que debía investigar, y no lo que por ahí estaba necesitando o que debía tener posibilidades de aplicación o de iluminación, de diagnóstico, de evaluación de las cosas que iban marchando, incluso en empleo público. Y lo que voy a decir que es muy agresivo, me voy a hacer cargo, es que en determinado momento, en la Oficina de Empleo Público hicimos estudios de clima laboral o de estudios de problemáticas particulares, el tema del acoso laboral, el tema de los jubilables, el tema de los científicos técnicos. Más de 12.000 personas participaron en encuestas
hechas en forma anónima. Pero al momento de procesarlo tuvimos que hacerlo nosotros. No el procesamiento estadístico, que eso lo hacía, gracias a Dios, una consultora, sino la lectura, la inteligencia de eso. Porque no había en ese momento quizá personal suficiente para atenderlo, pero también porque en alguna medida no había una capacidad preinstalada que permitiera hacer esa lectura. Claro, nosotros veníamos de pelearnos con los gremios, los convenios colectivos, la evaluación, entonces había como mayor sintonía. Entonces, lo que quiero señalar con esto es importante reivindicar una y otra vez que el INAP debe servir también como un foco de iluminación, sea en la evaluación de las políticas de servicio civil que se van implementando, sea de lo que la gente que está dentro del servicio civil está sintiendo, pensando, sugiriendo y que nadie le da un espacio para expresarse. Y por eso lo hicimos anónimo, porque está la representación científica, que tiene un talento, una riqueza y una inteligencia impresionante. Pero hay mucha gente que no quiere expresarse a través del sindicato, o que el sindicato no recoge. Por eso lo quisimos hacer de manera anónima. Entonces también allí hay una talla importante para pensar el INAP como un centro de inteligencia estratégica para los temas del servicio civil de cara a la mejora de nuestra sociedad. Casi volvemos al 73. Y me da bronca decirlo, porque al fin de cuentas lo firmó la luz. Me da mucha bronca. Pero si tiene razón, tiene razón. ¿Qué voy a hacer? Perdón si soy muy en esto le falta. El otro punto que me parece importante, pero ya lo han mencionado, es no encapsular la capacitación en sí. La capacitación siempre es simpática, siempre paga, como dicen los chicos, siempre gana. Y está muy bien que sea así. Pero esa mayor vinculación, tanto en las áreas del personal jurisdiccionales, como incluso a nivel de los órganos rectores, pero en tanto los órganos rectores no era tan dificultoso eso, sino más bien a nivel de las instituciones, deben engancharse de mejor manera. En el estudio que se presentó en el panel anterior, uno de los comentarios más habituales era que los coordinadores de capacitación no tienen la fuerza para hacer cumplir su responsabilidad de impulsar los POA, los PAC, los PEC, las inscripciones. Y muchas veces aparece eso como ellos hablando como si estuvieran solitos con su alma haciendo esto. Por ejemplo, si estás separado, un director general de personal, digo, te va a resultar mucho más difícil. Vas a tener que remar en dulce de leche casi solito. A mí me parece que ese es un punto que también tiene que ver con este fortalecimiento del órgano rector y su mayor capacidad de monitorear y apoyar la gestión integral del personal público, incluyendo la capacitación. Y por último, para terminar, quizá lo que menos tengo claro, que me parece que se ha salido, tanto en la intervención de Alejandro como de Mau y seguramente en la de Alberto, es que el INAP debiera ser también un faro para pensar las ocupaciones del servicio civil de cara al siglo XXI. No es solamente la inteligencia artificial, los especialistas que ellos han hablado, excelente, sino aquellos otros grupos profesionales que activan en la resolución, sobre todo, por ejemplo, de carreras de Estado, qué es lo que la Administración Nacional tiene que ir acumulando de sabiduría, conocimiento, pesquisa de las tendencias que hay en el mundo, para que nuestro Estado se ubique de una manera conveniente en este siglo que se nos viene complicado. Yo voy a poner un ejemplo, que no tiene que ver con el INAP, sino con la negociación que tenía con la Autoridad Regulatoria Nuclear. Un inspector nuclear argentino, que además participa de inspecciones en otros lugares del mundo, etcétera, etcétera, tarda aproximadamente entre 7 y 8 años en formarse. Y cuando estábamos negociando el convenio, que después no salió, la mayoría de esos inspectores nucleares tenían 65 años. En algún momento le rezaban a la Virgen de Luján de que no se les muriera ninguno, porque no había con qué atender
a un despliegue de política nuclear que en aquel momento era muy intenso. Bueno, es un área más conocida, pero ¿cuántas otras áreas, en otras, incluso áreas más blandas, se han desarrollado equipos completos? Carreras que solamente pueden tener un alojamiento institucional en el Estado. Y qué mejor que en el INAP como ámbito de formación con mirada estratégica. Se ha hablado mucho del INDEC, destino de los estadígrafos ir a trabajar al INDEC o a las provincias de los institutos de estadística. Importante eso. Así como está esa, hay muchas otras a las cuales todavía no he terminado de identificar adecuadamente, pero que me parece que son un nicho de oportunidad para que el INAP esté sembrando o ayudando a sembrar, no, ayudando a sembrar esos nuevos especialistas del servicio civil que el país requiere. Bueno, con esto yo doy terminada mi intervención y vuelvo a repetir con muchos pedidos de disculpas porque fui el que menos tiempo estuvo, el que además me tocó vivir una transición que no fue tan dramática, me imagino, como la que están pasando ahora los INAP, pero que no es representativo de esa larga tradición y de esa larga acumulación de sabiduría que los otros tres compañeros seguramente tienen y mucho más y mejor que la que yo tengo. Bueno, nada, eso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo. A lo último que dijo le diría, no se achique don Enrique, porque él empezó en el INAP. Entonces lo disimula, digamos, pero allá como que arrancamos juntos. Como investigadores. Como profesores primero. También. Como profesores primero del instituto en los cursos de capacitación superior, o sea, ¿no? El curso de capacitación superior, y como investigadores después. Es como la conciencia, no te digas tranquilo. Después se fue a buscar rumbos mejores en el África, por unos años, oportunidad en la cual lo prescindieron. Dijeron, ¿qué está haciendo este señor de licencia por allá? Y luego vino en el medio el SINAPA y en la confusión logramos reincorporarlo. Y ahí trabajamos juntos fuera del INAP. En la subsecretaría. En la subsecretaría de Organización y Gestión se llamaba. Y participamos, claro, también en ese proceso de maduración del sistema de la carrera administrativa. En alguna oportunidad, después de salir de allí, yo fui al directorio del INAP cuando tenía un directorio, ¿no? Formado por 4 vocales. Ahora me acuerdo quiénes eran los 4, pero Luis Sturman era uno de ellos. Creo que Julio Bárbaro fue secretario académico, no era vocal del directorio. Bueno, digamos, estableció también con la democracia en el sentido no de la representatividad con miembros en el directorio de representantes de los sindicatos de los empleados públicos, pero sí de fusión entre la Secretaría de la Función Pública, que se crea en dependencia de la presidencia del año 83 con Alfonsín, que los secretarios de la Función Pública pasan a ser presidentes del INAP. Y eso se mantiene por un periodo relativamente extenso, ¿sí? Entonces es como que ahí se produce una sinergia donde el modelo de gestión pública directiva que tenía Yuyo Rulet en la cabeza, que fue el primer secretario de la Función Pública, el de los enarcas, digamos, se materializa a través del INAP, ¿no? Es decir, es una orientación al cambio en el régimen del empleo público, pero que requiere de la escuela de formación, ¿no? Al estilo, de alguna manera, si se quiere, del ISEL, del Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Que también en todo caso sería, a propósito de la función pública directiva, algo como un espejo en el cual mirarse. Una escuela de formación previa a la carrera, es decir, para ingresar a la carrera.
porque cuando venimos hablando de la tradición del INAP, estamos hablando de la capacitación de funcionarios públicos. No estamos hablando de una escuela que tiene que ver con la formación para el ingreso a la carrera administrativa. No, una cuestión que habría que entender, digamos, como un punto de agenda, porque eso, salvo la experiencia del cuerpo de administradores gubernamentales, 50-50, porque el cupo que se generaba era 50% para empleados públicos, ¿sí?, que ya estaban en el ejercicio de la función, y un 50% para gente que entrara de afuera, ¿sí? Luego el SINAPA, digamos, eso lo modifica porque la función pública directiva pasa a estar abierta a todo el mundo, ¿sí? Pueden participar los que están adentro y los que están afuera, y no hay reserva de cargo para ese propósito. Bueno, en realidad yo terminé en el INAP en el cargo más alto que tuve, que fue vocal del directorio, porque me limpiaron de ser subsecretario por razones que no voy a entrar en detalle acá. Digamos, había algunas cosas que no había entendido, digamos, pero tampoco me dejaron fuera del juego. Pero de hecho, todo el tiempo seguía siendo director de estudios e investigación, director nacional de investigación del INAP. Es decir, mis designaciones fueron ad honorem en el cargo político, con reserva del cargo que había accedido por concurso en la primera tanda de concursos que se hicieron para los cargos con funciones ejecutivas, que luego lamentablemente cayeron a la deriva cuando el cambio de gobierno, después de un segundo periodo de concursos, en realidad el régimen de selección de cargos con funciones ejecutivas, la presidencia de la Rúa decide, digamos, se hace cargo de un prejuicio que es la manipulación política del acceso a los cargos directivos en procesos no transparentes de selección. Craso error, digamos, como tantos otros que se cometieron en ese periodo, al punto de llegar a establecer en la ley de presupuesto, creo que fue la prescindibilidad de los funcionarios con cargos de nivel 1 y 2 de funciones ejecutivas, que no se prescindió a nadie. Lo que se mató fue el régimen, es decir, no se concursó más. O sea, arrojaron la criatura con el agua del baño, ¿sí? Es decir, esto dio lugar a la politización y lo cambiaron por una práctica absolutamente politizada, ¿sí? Es decir, bajo la sospecha de que se manipulaba, se pasó a designar transitoriamente hasta hoy, ¿sí? Ese es el régimen de función de alta dirección pública que tenemos, donde, como bien estudiaron en CIPEC en algún momento, yo luego, por razones varias, le perdí la pista a este asunto, y como Eduardo lo marcaba en el paréntesis del panel anterior, se progresa en la normatividad, en la fijación de las reglas. Hay verdaderos avances, ¿sí? Pero tenemos este bajón que deviene de que aquello que está escrito en la norma no es lo que se practica. Siempre, en algunos casos, bueno, no voy a poner ejemplos porque voy a dar lugar a dudas. En algunos países, cuando hablan de las prácticas en el ejercicio de la función pública, la carrera administrativa y todo demás, recitan las normas, porque lo que ocurre es lo que está escrito en la norma, ¿sí? Y nosotros sabemos que eso, por estos barrios, digamos, no es lo más frecuente, digamos, ¿no? Siempre hay una tensión, pero es como un paso adelante y dos pasos para atrás, ¿no? Es decir, uno tiene que reconocer que se logra alguna institucionalidad, pero la discrecionalidad, o en todo caso, sí, la decisión política termina primando, y así tenemos una alta dirección pública que en un altísimo porcentaje, no me acuerdo los valores, entre el 80 y el 90, según el corte que se haga, no cumplen los requisitos establecidos para ser designado en el cargo, ¿sí? Es decir, se exceptúa el concurso y en segundo lugar se exceptúa el requisito, las dos cosas. Y eso afecta a un porcentaje altísimo. No sé cuántos directores habrá en este momento que originariamente no fueron y que permanecen los cargos, pero se deben contar con los dedos de la mano.
Sí, con los dedos de una mano, no sé siquiera si dos, digamos, ¿no? También particularidad que tiene que ver quizá con cierta institucionalidad pública en determinadas esferas de los gobiernos, ¿no? Alguien señalaba en algún momento, digamos, en estos términos, digamos, una visión de economía política sobre las posibilidades de la profesionalización, donde ciertas áreas de los gobiernos son más proclives a tener estabilidad en el tiempo que otras, ¿no? En los extremos, los bancos centrales, las secretarías de Hacienda y Finanzas, ¿no es cierto? Y en el otro extremo, las áreas sociales, particularmente el desarrollo social, etcétera, ¿no? Es decir, algunas fuertemente clientelizadas, ¿no es cierto? Y otras, de alguna manera y por necesidad y por la naturaleza del ejercicio de las funciones, incluso su internacionalización en varios aspectos, en el caso de los bancos centrales, requieren de personas con más competencia. Pero también nos arreglamos para llegar al punto de que ni siquiera en esos lugares esto está ocurriendo, ¿no? Y entonces, si demuestra sobra un botón, digamos, en este caso no sería una expresión agraciada, digamos, señalar que tengamos un Jorge Domper, digamos, como un único botón de muestra, ¿no? Pero bueno, o sea, siempre el tema de plantearnos el INAP, la formación, el rol central que tiene en el desarrollo de las capacidades estatales, que evidentemente es así, también evidentemente puede estar traccionado hacia adelante, hacia el futuro, como bien plantearon Alejandro y Mauro antes, que los desafíos que se presentan, lo decía con toda claridad Joan Subirats, bueno, fue esta mañana, qué rápido que pasa el tiempo. Ya no me acordaba si era hoy o ayer. En el sentido que los desafíos que enfrenta la gobernación contemporánea no son comparables a aquellos que enfrentaba en el pasado. Es decir, desde un punto de vista se puede decir que siempre el tema de gobernar es un tema difícil. Gobernar en democracia probablemente a los efectos de la decisión política sea más complicado todavía, y eso es lo que se ha aceptado como regla de juego para la vida de nuestras sociedades, pero la naturaleza de los problemas, como le llamó Joan, le llamó policrisis, ¿no? Habló de policrisis, es decir, donde aquellas crisis que detectamos individualmente, el cambio climático, las migraciones masivas y demás, en realidad están enredadas entre ellas, digamos, y generan mayor complejidad que la complejidad propia de visualizarlas individualmente. Entonces, ¿qué capacidades se necesitan, ¿no es cierto?, en los estados para afrontar con éxito este tipo de desafíos? Entonces, bueno, nosotros con Eduardo, impulsó originalmente la idea, pero siempre estuvo en nuestra agenda este tema de lograr unas capacidades institucionales reconocidas formalmente que le permitan, digamos, quizá funcionar como atracción, ¿no? O que generen tracción en la idea de que los esfuerzos de la formación continua, ¿no es cierto?, se sistematicen, se acumulen y se reconozcan formalmente. Guillermo planteaba con absoluta claridad las restricciones de la Ley de Educación Superior para conformar órganos directivos y demás, ¿no? Son cuestiones que se pueden resolver, digamos, ¿no? Porque además se puede, como en algunos países, los títulos son reconocidos por universidades, pero dadas por las instituciones públicas del servicio civil, digamos, o el caso de los INAP, ¿no? Se imparten cursos de maestría y de doctorado homologados por instituciones públicas, pero bajo las reglas de juego de esto que en principio denominamos en algún momento las carreras de Estado, es decir, aquellas cuestiones que debieran ser tuición estricta de la función pública digamos, y su vinculación con el ejercicio de la gobernación, ¿cierto? Porque tienen que ver con la misma institucionalidad o con la estatalidad, digamos, ¿no? Entonces, lo más cerca desde la perspectiva solo académica que se ha progresado por el lado de reconocer la dualidad, por ejemplo, en los programas de maestría, entre maestrías académicas y profesionales, lo cual es un progreso no menor,
porque las titulaciones anteriores y los pocos estaban puestos en otro lado, en las materias académicas, en investigación, digamos, en docencia, etcétera, pero no, digamos, como herramientas para el ejercicio de la función pública, a lo cual se prestaban más los formatos de las especializaciones. Como más cortas y demás. Bueno, con esa idea yo releí a propósito recientemente aquellas resoluciones de creación de las carreras de Estado, la homologación de como especialización la carrera del cuerpo de abogados del Estado, digamos, dentro del régimen de la carrera de Estado. Y bueno, en una menor medida, digamos, la diplomatura que se desarrolló en gestión de la capacitación, digamos, ¿no? Que justamente procuraba fortalecer el sistema, ¿no es cierto?, a través de los actores que en cada una de las instituciones públicas, ministerios, organismos descentralizados y demás, tenía que encargarse de llevar adelante los procesos de planificación asociados con la identificación de necesidades, de problemas, en diálogo con las autoridades políticas permanentes, ausentes, en este escenario, digamos, como para agregar energía o echar leña para que esto pudiera progresar y se tuvieran sólidos planes de formación y demás en contexto de articulación, que muchas veces, digamos, quedó en iniciativas como muy puntuales y que escapan de una lógica, no digo de planificación y racionalidad completa, digamos, pero tomando estas cosas como con pinzas, que lograra desarrollarse de una manera más robusta. Pero bueno, yo tuve mi paso por investigaciones y terminé y me jubilé como director del Sistema Nacional de Capacitación, nombre ambiguo que elegí cuando había que ponerle un nombre a ese campo, a ese área del INAP, para que algunos me confundieran con director nacional, que nunca lo fui en ese caso. Pero también la reforma, digamos, en el aspecto formal, digamos, la jerarquía de la dirección del INAP llevada a rango de subsecretario habilitó cambios en la estructura, por el cual se pudieron reorganizar direcciones nacionales como las que había habido en el pasado. Y no es una cuestión menor. Lo que sí siempre fue muy limitado el hecho de carecer de autonomía, como le da el Estatuto de la Descentralización, presupuesto propio, para la gestión de los fondos y los recursos con metas presupuestarias. Bueno, esto no se perdieron completamente, sino que el programa presupuestario siguió manteniendo vigencia, ¿no? Pero bueno, son los elementos de institucionalidad que están presentes sobre la base de los cuales, digamos, los cimientos para establecer al futuro nuevos desafíos están presentes. Pero bueno, no me quiero yo extender, nos quedan, qué sé yo, como algo así como 10 minutos después de las 18, o sea, tenemos casi 15 minutos como para poder conversar y dialogar con ustedes. Y naturalmente, por cierto, Alejandro y Mauro, así como Eduardo, invitados al diálogo, y lo que me voy a ocupar de inmediato es si hay en el chat, ahí lo encontré. El chat está quietito, de modo que los colegas que veo en fotos acá mayoritariamente, excepto Amalia, que está en movimiento. Un saludo a Amalia. No tenemos preguntas en el chat, así que en todo caso dependemos de las inquietudes que surjan de ustedes o de la ampliación que les venga en gana hacer a los expositores. Usted nombró un montón que trataba sobre la policrisis, que mencionó el autor, que habló sobre el policrisis. De Joan Subirats, que fue el conferencista esta mañana. De Joan Subirats, sí. De quien hice mención a su vez que al menos en el ámbito hispano fue el que introdujo el tema del análisis de políticas públicas, y que tiene unos libros precursores en la materia, junto con Luis Aguilar Villanueva, por supuesto. Bien. ¿Sí?
utilizar las capacitaciones más allá de las capacitaciones. Dame un segundo. Mauro y Alejandro, ¿escuchan a quien está? La pregunta anterior, sí, esta no, si la podés replicar. Porque hay que hablar acá. Sí, no, porque me dijeron que este micrófono capta distancia, pero que estabas en una distancia crítica. Quizá ahí sí te pueden escuchar, seguramente. No, la pregunta era en relación a esto que comentabas, un poco de pensar la capacitación, más allá de la capacitación en sí, sino de lo que surge de la capacitación, como un poco de iluminación de lo que los empleados pueden proponer, de lo que pueden... Si hubo algún tipo de experiencia, por ejemplo, de hacer el INAP, digamos, en relación con otras instituciones, con otras cuestiones de gestión, digamos, que puedan haber como espacios de diálogo de estas cuestiones que van surgiendo en las capacitaciones y que puedan mejorar cosas de la gestión. Adelante, los directores. Bueno, Sí, yo creo que sí. O sea, sí han surgido espacios donde ha sido propicio, digamos, como para plantear cómo a través de la capacitación se pueden Aportar a la gestión. hacer aportes a la mejora de la gestión. Exacto. Esa es la idea. La época de los foros, Alberto, me parece que es un buen ejemplo. La época de los foros después de la crisis, que es en un momento. Bueno, estabas al frente del sistema. Sí, sí, es cierto. Gracias, Guillermo. Digamos, en un momento de crisis, digamos, donde justamente pierde el carácter de organismo descentralizado del INAP y su presupuesto llega a menos del 10% del que tenía en la etapa precedente, pequeña reducción. Háblenme de ajuste, ese sí que es un ajuste récord. Ese fue un ajuste récord. Entonces, entre otras cosas, digamos, se vieron estrategias alternativas para poner en valor los esfuerzos en el desarrollo de experiencias y capacidades y competencias de los funcionarios a través de la realización de muchos tipos de acciones, incluso prácticas de mejora en sus organismos. Eso se introdujo en el propio SINAPA. Y que pudieran ser validadas por el INAP como equivalentes a la capacitación sin tener las formas tradicionales, ¿sí? Y así, de ese modo, se siguió, entre otras estrategias, la identificación primero de las comunidades de prácticas objetivamente existentes, es decir, personas que hacen lo mismo en distintos lugares y que se pueden beneficiar del conocimiento que otros desarrollan, digamos, propiciando esos espacios de intercambio que se hicieron tanto de manera presencial como de manera virtual, digamos, la gestión del empleo público fue una de ellas, en los espacios con los directivos, con los funcionarios en las áreas de los ministerios y organismos descentralizados, que con esas competencias se discutieron normas que estaban en proceso, de qué manera resolver problemas de gestión que derivaban de prácticas o de normas que debieran ser revisadas, etc. Y nos metimos en camisa de 11 varas cuando se propició el foro de responsables informáticos, porque se extendió a toda América Latina, que nos diéramos cuenta prácticamente. Uno que estaba en los correos que se intercambiaban en los foros, yo me di de baja del foro porque mi correo electrónico se llenaba y a su vez el foro de responsables informáticos generó 3 subforos de seguridad informática, ya no me... si seguridad era uno, no me acuerdo exactamente el otro. Interoperabilidad, sí, correcto, correcto. Y también, digamos, del tema de experiencias de postventa, digamos, o de adquisición o de compra de software o de hardware, bueno, sobre la base del desarrollo de los estándares tecnológicos y demás. Bueno, entonces esos espacios y esos tiempos dedicados al trabajo en foro, digamos, se hicieron equivalentes a la capacitación y naturalmente redundaban, digamos, en el beneficio de la comunidad de práctica, ¿no? La comunidad de práctica se fortalece por esa vía, digamos, ¿no? Donde es un juego de win-win, ¿no? O sea, todos ganan, ¿no? Y se sale de los estándares de la formalidad de los cursos, ¿no? Capacitación no son solo cursos, ¿no? Bueno, ahí el
digamos, el tercer andarivel de la carrera, como es la categoría de avanzado, Los tramos. los tramos dentro de la carrera administrativa que reconocen competencias en distintos niveles, se desarrollaron a través de herramientas, digamos, que permitían validar estas competencias con un repertorio de unas 10 o 12 modalidades, digamos, que hacían al reconocimiento que las propias comunidades, digamos, podían otorgar a alguien que podía reputar haberse especializado en un campo, este era el tramo intermedio, o un tramo superior, digamos, donde la experticia en la materia alcanza un grado máximo, se trate de alguien que atiende el teléfono o se trate de alguien que está en operaciones mucho más sofisticadas. Pero bueno, no quiero monopolizar esta parte, gracias Guillermo por apuntarla, pero hay muchos más casos seguramente. Empezó siendo como una reunión mensual después de la crisis del 2001, porque claro, los directores de personal sobre todo recibían la angustia de la gente que ni siquiera tenía dinero para ir a trabajar, una cosa bastante extrema. Y después de esa primera cuestión catártica psicosocioterapéutica, se empezó justamente con estas reuniones, eran mensuales, entonces había 3 momentos. Llamábamos avisos parroquiales, donde los órganos rectores bajaban línea o adelantaban medidas o incluso proponían el trabajo de regulaciones o de políticas eventualmente después elevar a las autoridades. Había un momento donde uno de los directores ofrecía a los demás soluciones que había adoptado en su propio organismo o que estaba pensando. Cuando no lo había, claro, una vez que se abrió la puerta llovía y se peleaban a ver quién se mostraba más, o si no se invitaba a un especialista para que hablara de evaluación de desempeño, planificación de cualquier cosa. Y luego la tercera etapa, el tercer momento, porque eran 3 horas, era toda la mañana, era un debate libre sobre lo que hacía falta hacer. Ahí traían de todo tipo de problemas. Y algo que por ahí no mencionábamos, que la capacitación se tomaba como toda actividad, no solamente la formal. Entonces, eso inmediatamente el INAP lo reconoció, bueno, también la gente de capacitación. El foro de capacitación hizo más o menos lo mismo, los informáticos, todo el sistema de documentación y biblioteca, también muy activa. Hay un colega, Alberto Morán, que fue también muy protagonista de esto, de buscar, y realmente tenían encuentros donde definían estándares, estaban actualizados de la tecnología, etc. Bueno, son formas también de ligar. Y todo sin plata. Básicamente esa es la idea, o sea, el contexto de crisis, caída del presupuesto y con los recursos de conocimiento, digamos, puestos en juego en esos espacios y acreditables como capacitación, porque si no se frenaba la carrera. Había, de alguna manera, si se quiere, bastante dependencia de la oferta de capacitación del INAP. Entonces, al decaer esta oferta, bajo la idea que cada ministerio se haga cargo, esa era la impronta de la capacitación, bueno, entre otras cosas, en ese proceso salvamos el nombre del INAP, así como las provincias fueron artífices de que se salve el nombre del Consejo Federal de la Función Pública, porque siempre hubo tendencia, bueno, hubo Consejo Federal de Modernización, se quiso llamar, y al INAP se le quiso llamar Oficina de Capacitación, ¿no? Bueno, esas fueron batallas, digamos, que hemos sabido ganar en su momento. Profesor, que quedan 5 minutos. 5 minutos finales. Bien. No, solo quería agregar a todo lo que muy bien dijeron recién en relación a la pregunta, subrayar esto último que decías, Alberto. Creo que es muy importante velar hoy también por la continuidad y el fortalecimiento de los espacios de los consejos federales. Creo que es una figura, digamos, que bien utilizada
puede servir muchísimo para, sobre todo, generar estas sinergias en ese ecosistema, ¿no? Digo, que las provincias puedan de alguna manera aprender de algunas cosas o mirar algunas cosas que se hacen a nivel nacional y viceversa, ¿no? Digo, también recuperar y dar visibilidad desde el ámbito nacional a algunas cosas en las que las provincias han avanzado muy bien y hay un aprendizaje entre pares. Me parece que no se le está dando quizá la potencia que tienen esos espacios y me parece muy importante que sobre todo primero asegurar la continuidad, que hoy no estaría tan claro, y en segundo lugar tratar de trabajar para potenciarlo. Sí, Gracias, Mauro. sí, en ese sentido, Mauro, yo completo un poquito tu idea. También ahí hay otro nicho que es, también, en mi juicio debería pasar por el Congreso, que es generar esa red federal de función pública. Darle un estatus que me parece que desde el punto de vista del Congreso, en la medida en que participan todas las provincias, le daría un andamiaje institucional y de luego organizativo, incluso en algún momento también con Alberto y con otros colegas, que no viene al caso mencionar ahora, pensábamos también la acreditación mutua, que es un curso del IPAP de Tucumán, hecho sobre estándares consensuados, no tiene el mismo valor que para el INAP o viceversa. Me imagino funcionarios nacionales que están en el Tucumán, que hacen su capacitación, pero bueno, incluso después yo me desprendí mucho del FEJUP, pero vos recordás, Alberto, que también se empezaron a articular provincia con provincia, porque hay que pasar por Buenos Aires. Bueno. Porque Santiago del Estero tiene lo que Tucumán le faltaba y viceversa, y eso también fue generando una red más que interesante. Entonces, a mí me parece que desde el punto de vista del cuidado de nuestras gentes, una ley que articule en una red federal esa posibilidad de articular y acreditar mutuamente. Claro, que es lo que yo me refería anteriormente cuando hablábamos justamente de la disparidad o las inequidades que hay, por ejemplo, en el ámbito público nacional, de las provincias. Sí, yo recuerdo en una reunión del Consejo Federal no sé si en Ushuaia, me acuerdo que hacía un frío de espanto. No sé, una de las representantes de una provincia dijo que nosotros estamos pensando hacer la capacitación sobre tal o cual tema. Y una colega, nosotros ya lo hicimos, se lo regalamos, se lo damos. Entonces hay ese juego de por qué hay que pasar por Buenos Aires. Se puede pasar. Pero creo que esta cuestión de la quisiera intervenir. ¿Es posible? Hola. Sí. Tenemos una pregunta tuya que estaba pasándole a Eduardo. Sí. ¿Te quieres? ¿La tienes? Ok. Ahora bueno. ¿Por qué no la lees? Sí, la pregunta es, ¿qué se ha avanzado sobre la definición de perfiles de competencias y certificaciones? Bueno, normativamente, a mi juicio, sigue faltando la aprobación del mecanismo de gestión integral de cómo se constituye, cómo se actualiza, etc., se valida, pero hay avances de los nomencladores más que interesantes. Yo por lo menos tengo una versión casi definitiva de más de 400 páginas, con distintas familias, puestos de trabajo según niveles. Está mencionado en el convenio del CINEP, más allá del que ya está en el convenio general, pero la pieza en sí misma fue aprobada hace un tiempo por un acta de la comisión paritaria, pero que no tuvo refrendo normativo, ni por vía de decreto ni por vía de resolución, por lo menos de lo que yo recuerdo. Pero los trabajos estaban muy avanzadísimos, muy avanzados. Había más de... Sí. Gracias, Eduardo. Bueno, ahora sí. Bueno, era una pregunta por ahí para el principio del debate. Nada, quería preguntar cómo veían ustedes la articulación, que estamos hablando qué tipo de comunicación, para qué miramos esto, con lo que está en crisis es que Estado, el tamaño del papel del Estado. Entonces, ¿cómo lo definen? ¿Qué capacitación y qué trabajador público se necesita cuando se está discutiendo
y se está cuestionando la diferentes ideologías, digamos, es que ni siquiera existe el trabajador público, por ejemplo. Entonces, ¿cómo articular y que esos debates y esas inquietudes, empezando por el papel del Estado, que el trabajador público, que para qué Estado, cuando lo importante es el papel del Estado, y a partir de ahí se puede pensar la profesionalización, el trabajador público y la comunicación. Naturalmente, sí, totalmente de acuerdo. De acuerdo, sí. Es un punto que no puede ser obviado, ¿no? Están echando. No sé, sí. Muchas gracias, Gracias, Mauro y Alejandro, por estar ahí. Gracias. Gracias a Gracias, ustedes. un placer. Un gusto.